Marceline no es solo la chica vampiro que toca el bajo y canta canciones tristes. Es el resultado de tener que sobrevivir sola cuando todavía no era el momento de hacerlo y de cargar con heridas que no siempre se ven, pero que siguen doliendo. A lo largo de Hora de Aventura, Marceline parece fuerte, rebelde e incluso indiferente. ¡Marceline! ¡Oye, no te... Pero detrás de esa actitud hay una niña que aprendió a protegerse antes de aprender a confiar. Una persona que ama intensamente, pero que también teme perder, depender y quedarse sola otra vez. Hoy no vamos a hablar de Marceline como un ícono cool o una vampira inmortal. Vamos a hablar de Marceline como alguien que tuvo que aprender a vivir con sus pérdidas, con su pasado y con la pregunta que muchos nos hacemos en silencio. ¿Cómo sigues adelante cuando el dolor ya forma parte de ti? Por eso hoy en Pepe Te Cuenta, la evolución de Marceline. La historia de Marceline comienza en la Tierra a inicios del siglo XXI. Alrededor del año 2005. Hija de Ellis, una humana común, y Hanson Abadier, conocido como el Rey de la Nocheósfera, el equivalente al inframundo en Hora de Aventura. Aunque la serie nunca detalla cómo se conocieron sus padres, lo cierto es que de esa unión nació una niña diferente a cualquier otra. Y es que Marceline no sería simplemente humana, en su sangre llevaba parte del poder de la Nocheósfera. Una herencia que, aunque ella aún no lo sabía, terminaría marcando la diferencia entre la vida y la muerte cuando el mundo entre en un cataclismo nuclear. Esa mezcla única le otorgaba una resistencia y capacidades que ningún otro niño poseía, cualidades que más adelante la protegerían en medio del caos que estaba por venir. Durante sus primeros años, Marceline vivió una vida relativamente tranquila junto a su madre. Una vida normal, cotidiana e incluso se sabe que en una ocasión disfrutaron de un día en la playa juntas. Todo esto sin saber que a su alrededor el mundo comenzaba a fracturarse. Una crisis diplomática cada vez más tensa agitaba las potencias globales, encendiendo temores en toda la humanidad. Y aunque Marcy era demasiado pequeña para comprenderlo, el planeta estaba a punto de transformarse para siempre. La guerra estalló y con ella llegó el caos absoluto. El lanzamiento de una bomba nuclear alteró la historia humana de forma irreversible. La radiación se expandió por todo el planeta, matando a miles en cuestión de segundos y transformando a otros en criaturas sin conciencia, casi zombies. Aquella explosión puso fin al conflicto militar, pero abrió la puerta a un peligro mucho mayor. Con los gobiernos colapsados y las ciudades reducidas a ruinas silenciosas, la Tierra cayó en un auténtico apocalipsis. La radiación contaminó no solo a las personas, sino a todo ser vivo, dando origen a animales mutantes, agresivos e impredecibles. La guerra había terminado, sí, pero la lucha por sobrevivir apenas estaba comenzando. Ellis y Marceline habían logrado huir de la devastación absoluta y se refugiaban en una vieja casa rodante perdida en medio del desierto. Estaban lejos del ruido de la guerra, pero no del peligro. Y aún así, Ellis solo tenía un pensamiento fijo: mantener a su hija con vida. Suponemos que, en medio del colapso, Ellis había alcanzado a escuchar sobre la existencia de un refugio oculto en alguna parte del desierto, un lugar donde supuestamente aún quedaba agua limpia, alimentos y un mínimo de seguridad. No sabía si era real, pero aferrarse a esa posibilidad era mejor que resignarse a la muerte. Mientras tanto, la radiación empezaba a devorar lentamente el cuerpo de Ellis, pues cada día estaba más débil, más pálida y con una tos que empeoraba sin parar. Era consciente de que no tendría mucho tiempo, pero mientras pudiese mantenerse en pie, avanzaría por Marceline. Para la pequeña Marcy, en cambio, aquel viaje no tenía un propósito claro. No entendía la gravedad de lo que ocurría, pues cada ruido extraño, cada caminata interminable y cada día sin descanso eran solo partes confusas de un mundo que aún no comprendía. Para protegerla del miedo, Ellis decidió convertir la tragedia en un juego. Tomó un pedazo de papel viejo y le pidió que dibujara un mapa, asegurándole que ese dibujo las conduciría a un lugar especial. Le habló de una fiesta
comida caliente, música, personas amables, una historia bonita para cubrir la desesperación en sus ojos. Marceline, con inocencia infantil, obedecía a su madre, convencida de que al final del mapa las esperaba una fiesta. Para ella, todo era una aventura. Para Ellis, cada paso era una mezcla de esperanza y angustia. La verdad era que Ellis sabía perfectamente que el tiempo se le agotaba, pero aún así eligió quedarse, caminar y luchar, porque aunque el mundo se estuviera desmoronando, todavía tenía una última misión: llevar a su hija tan lejos del peligro como fuera posible. En medio de esa travesía, Marceline encontró a un pequeño cachorro, pero cuando Ellis notó que el perro estaba infectado por la radiación, lo atacó. Lo que parecía un momento tierno se volvió peligroso en segundos, cuando la madre de la criatura salió de entre las ruinas y las atacó. Instintivamente, sintiendo a Ellis en peligro, Marceline liberó sus poderes demoníacos por primera vez, y sin control, eliminó a la madre del cachorro. Ellis quedó paralizada al ver lo que acababa de hacer su hija. No sabía que Marceline tenía ese tipo de poderes, y aquel instante de sorpresa bastó para que la niña pensara que había hecho algo terrible. Marcy no dijo nada, pero se sintió mal, convencida de que tal vez era un monstruo. Más adelante llegaron a una gasolinería abandonada. Ellis, casi sin fuerzas, intentaba encender una vieja motocicleta para poder avanzar un poco más rápido. Mientras ella trabajaba, Marceline, aún afectada por lo ocurrido con la madre perro, reunió el valor para hacer la pregunta que le quemaba por dentro. ¿Mamá? ¿Soy una horrible monstruo? Ellis abrió la boca para responder, pero no alcanzó. Un ataque de tos la dobló por completo, pero esta vez era diferente. Más fuerte, más profundo, con un dolor que se le escapaba en un hilo de sangre entre los labios. A esas alturas, su cuerpo ya no podía seguir luchando. Sabiendo que el final estaba cerca, Ellis le da la tarjeta a Marcy para entrar al refugio y le dice que debía seguir el mapa y continuar sola. Marcy, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo, insistió en quedarse a su lado, y fue entonces cuando... Marceline, ahora no tengo tiempo para ti. Ok, llegó la hora de analizar. Pero en este caso no comenzaré por la vida personal de Marceline, sino por el contexto que la rodea: la guerra. Porque aunque Hora de Aventura nunca lo diga de forma explícita, la verdad es que toda la serie está construida sobre las consecuencias de un conflicto que borró casi por completo a la humanidad. Lo vemos en cada rincón del mundo de O. Ruinas humanas cubiertas de musgo, tanques oxidados enterrados en arena, restos de aviones, ciudades fantasmas consumidas por el tiempo, pequeños indicios de una civilización que alguna vez existió, pero que se destruyó a sí misma 1000 años atrás. Ese evento se conoce en la serie como la Gran Guerra de los Champiñones. Mostramos esas películas sin autorización. Pero son de antes de la Gran Guerra de los Champiñones. Este nombre se le da gracias a la forma característica de las nubes nucleares, enormes columnas de fuego que ascienden hasta expandirse como un hongo en el cielo, una imagen que, lamentablemente, no pertenece a la ficción. El 16 de julio de 1945, científicos estadounidenses detonaron el primer dispositivo nuclear de la historia, la prueba Trinity. Apenas 3 semanas después, el mundo presenció algo inimaginable: las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, que acabaron con más de 200.000 vidas en cuestión de días. Esos ataques pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, pero marcaron el inicio de algo aún más inquietante: la carrera armamentista nuclear. Una competencia por construir armas capaces de borrar ciudades enteras del mapa. Hoy en día, 9 países poseen armas nucleares confirmadas: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido,
India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Y aunque el número exacto de armas nucleares de cada país es un secreto muy bien guardado, se estima que para inicios de 2025 existían alrededor de 12.241 ojivas nucleares en todo el mundo, con Estados Unidos y Rusia poseyendo el 90% del arsenal nuclear. Del total, se estima que 9.614 se encuentran almacenadas en arsenales militares listas para su uso, mientras que unas 3.912 están desplegadas en misiles o aeronaves de combate. Lo más alarmante es que alrededor de 2.100 de esas ojivas desplegadas permanecen en estado de alerta máxima, capaces de ser lanzadas en cuestión de minutos. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedó claro que, en un mundo moderno, el poder ya no solo se mide por la economía o la influencia política, sino también por la capacidad de destruir. Esa nueva lógica marcó el rumbo del mundo entero. Las potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, pasaron rápidamente de ser aliados contra un enemigo en común a competir entre sí por la influencia global, dando inicio a una rivalidad que reorganizaría todo el mapa político y militar del planeta. Así comenzó la llamada Guerra Fría. Un conflicto silencioso donde el poder ya no se medía en batallas, sino en quién podía construir las armas más destructivas. La lógica era simple: quien tuviera el arsenal más grande y potente tenía el poder. Y bajo esa idea, gobiernos y empresas convirtieron la carrera armamentista en un negocio que mantuvo al mundo viviendo con miedo. Para tener armas necesitas dos cosas: materia prima para fabricarlas o dinero para comprarlas. Y claro, si hay alguien dispuesto a comprar armas, también habrá alguien dispuesto a venderlas. Así, nace un mercado gigantesco que, aunque a veces pasa desapercibido, mueve miles de millones de dólares al año. Hoy, la industria armamentista es un pilar importante en la economía global. Pero la pregunta es: ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, el negocio está dominado por grandes corporaciones, principalmente de Estados Unidos, China y Rusia, que producen y exportan armamento a una escala difícil de imaginar. De hecho, las 5 mayores empresas armamentistas del planeta están en territorio estadounidense. Lockheed Martin, RTX Corporation y Northrop Grumman encabezan el ranking. Estas compañías fabrican desde aviones de combate, misiles, radares y sistemas espaciales, hasta tanques, armamento naval, municiones y tecnología militar avanzada. No solo venden armas, venden la infraestructura completa de la guerra. Y todo esto tiene un sustento en organizaciones como la OTAN. Aunque es una alianza militar fundada para garantizar la seguridad colectiva, en los últimos años también se ha convertido en una plataforma que impulsa a sus miembros a elevar de forma constante su presupuesto en defensa. Sin embargo, es aquí donde entra en juego la figura de Donald Trump. Desde su regreso al poder, ha presionado con fuerza para que los países de la OTAN aumenten su gasto militar hasta el 5% de su Producto Interno Bruto. Y claro, todo esto lo ha hecho no desde la autoridad legal, porque nadie dentro de la OTAN puede imponer una exigencia así, sino más bien desde su capacidad política y económica. Ya saben, discursos públicos, advertencias de aranceles, críticas directas y un mensaje constante de que Estados Unidos no protegerá a quienes, según él, no paguen lo que les corresponde. Esa mezcla de presión, miedo y cálculo estratégico ha llevado a que la OTAN adopte nuevas metas de gasto justificadas por un mundo más tenso y violento. Pero detrás de ese discurso sobre seguridad, lo que también vemos es un motor económico inmenso. Empresas que necesitan vender, países que necesitan comprar y líderes que, en nombre de la defensa, alimentan un mercado que solo crece. Porque al final, en la política internacional siempre ha existido una verdad incómoda. Las guerras no solo destruyen vidas, también generan ganancias. En el siglo XXI hemos visto demasiados conflictos. Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Ucrania, Gaza, la lista sigue. Pero más allá de los intereses, las ideologías o los líderes que están en estas guerras, quiero hablar de quienes realmente cargan con el peso más injusto. Los niños. Niños que,
como Marceline, crecieron en medio del desastre. Solo que ellos no tuvieron un final fantástico ni un mundo mágico que los salvara. Estos niños no eligieron nada. No son héroes ni ejemplos de fortaleza, ni símbolos de resistencia, por favor. Son solo eso, niños víctimas de una guerra, sin otra opción que sobrevivir o morir. Niños que han sufrido de formas que la mayoría de nosotros no podemos siquiera imaginar. Niños que quedaron atrapados entre bombas, hambre y miedo. Todo porque unos pocos, personas sin empatía, sin corazón, obsesionadas con el poder, decidieron que la violencia era el camino. Y bueno, quizá te preguntes por qué te estoy contando esto, si al fin de cuentas nada de esto es parte de la historia de Marceline y tal vez no creas que exista una conexión, además de ser una realidad en muchos casos ajena a nosotros. No es tu guerra, pero aunque no podamos detener una guerra mañana, eso no significa que no podamos hacer nada. Y sí, pueden tacharme de romántico, ingenuo o lo que sea, pero por lo menos para mí, sí podemos actuar. Lo primero y quizás más importante es informarnos sin caer en la indiferencia. Esto es un acto pequeño pero revolucionario. Negarte a deshumanizar a nadie. Las guerras se vuelven más crueles cuando el mundo deja de mirar. La violencia prospera cuando la normalizamos, cuando nos acostumbramos a verla, cuando la tratamos como una noticia más. Mantenernos informados con fuentes serias y contrastadas es, en el fondo, una forma de mantener una luz encendida sobre quienes están sufriendo. Jamás deberíamos cerrar los ojos ante el sufrimiento de quienes no tienen la culpa de nada, los niños. Lo segundo parece simple, pero mueve más de lo que te imaginas. Hablar del tema, hacerlo visible, negarnos a repetir discursos de odio o propaganda disfrazada de opinión. Condenar estos actos de lesa humanidad. Porque cuando la gente se atreve a levantar su voz y a compartir información verificada, se genera presión social. Y cuando suficiente gente presiona, incluso los gobiernos se ven obligados a actuar. Así se han frenado apoyos militares, así se han abierto corredores humanitarios, así se han salvado vidas. En Ucrania, por ejemplo, la presión de ONGs como Médicos Sin Fronteras y el ruido que se generó en medios y redes sociales obligaron a la Unión Europea a crear las llamadas Solidarity Lanes, corredores especiales que permiten el paso de alimentos, medicinas, combustible y ayuda humanitaria hacia las zonas más afectadas. Lo mismo ocurrió en Gaza. Tras meses de denuncias, protestas globales y presión diplomática, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución exigiendo pausas humanitarias y corredores seguros para que entrara ayuda. Y en 2025, más de 25 países firmaron una declaración conjunta que volvió a presionar a Israel para permitir la entrada de alimentos, agua, medicina y personal sanitario. ¿Por qué pasó eso? Bueno, en parte es porque la opinión pública internacional ya no podía mirar hacia otro lado, porque demasiada gente estaba hablando del tema, exigiendo respuestas, cuestionando a sus gobiernos. Esa es la fuerza que tiene que hablar. Y sí, quizás eso no cambia todo, y tal vez algunos lo llamen pañitos de agua tibia, pero decido creer en que sí cambia algo. Y a veces ese algo significa que un camión con medicinas logre entrar o que una familia consiga evacuar. A veces ese algo literalmente salva vidas. También podemos apoyar directamente a quienes sí están en el terreno, a las organizaciones que están cargando niños heridos, repartiendo comida, abriendo refugios, intentando rescatar vidas en medio del caos. No vas a acabar la guerra enviando una donación, pero sí puedes salvar un pedacito del mundo de alguien. Y quizás eso es lo único que necesitan para sobrevivir un día más. Ese simple gesto ya es una forma de romper el ciclo. Y aunque no lo parezca, también está en nuestras manos exigir diplomacia y decisiones correctas. Sí, quizás tú no firmas tratados, yo tampoco,
pero sí podemos exigir que nuestros gobiernos apoyen la paz, que presionen por corredores humanitarios, por sanciones a violaciones de derechos humanos, por negociaciones reales. Los estados responden cuando la ciudadanía exige. Y hay un punto que no puedo dejar por fuera: dar nuestra voz. Usar nuestras plataformas, por pequeñas que parezcan, para recordar que detrás de cada estadística hay un niño como Marceline. Hay familias enteras con miedo, hay vidas que jamás volverán a ser iguales. Quizás no podamos salvar a todos, pero sí podemos darle la esperanza a alguien. Y a veces, en medio de una guerra, eso es suficiente. En este punto no me queda más que pensar que no le vamos a dejar a nuestros hijos un mundo colapsado como el que le tocó a Marceline. Ok, perdón si me pasé de reflexivo en esta parte del video, pero era algo que tenía que sacármelo del pecho. Pero bueno, ahora sí, continuando con la historia, después de que Marceline se ve obligada a abandonar a su madre y buscar el refugio por su cuenta, llega a la famosa fiesta. Pero no encuentra música ni risas, solo ruinas. Ese lugar, al parecer, sí había funcionado como un refugio, pero todo indica que una nube radiactiva alcanzó el sitio y acabó con todas las personas que estaban dentro en un instante. Cuando Marceline llegó, encontró únicamente los restos esqueléticos de quien habían buscado protección allí. Lo bueno, si es que puede llamarse así, es que aún quedaban alimentos, agua y suministros. Así que la niña decidió quedarse y levantar su pequeño cambuche entre los escombros. Con el paso de los días, la soledad se volvió su única compañía. Y como cualquier niño que necesita afecto y contacto humano, Marceline terminó inventando sus propios amigos. Figuras hechas con cajas de jugo y latas vacías. También fabricó un ukelele improvisado y empezó a crear sus propias canciones como una manera de llenar el silencio. En una de estas escenas la vemos cantarle a una luz roja que parpadeaba arriba de ella. Después de eso habla con sus amigos. Ahí confiesa que desde el día que su madre la vio eliminar a aquel animal, ella cree que su mamá la ve como un monstruo. Y que al ver aquella motocicleta, su madre no lo pensó dos veces y huyó de ella. Ok, aquí vemos que Marceline no tenía el panorama completo. Muchos podrían decir que, al ser tan pequeña, era normal que no entendiera lo que estaba pasando. Y sí, la guerra es algo difícil de comprender incluso para un adulto, mucho más para una niña. Pero en su caso no solo era cuestión de edad, también es que nunca se le contó la verdad. No sabía que el mundo afuera era peligroso, no sabía que cualquier persona o animal podía estar contaminado y que un simple contacto podía significar la muerte. Ellis decidió ocultarle todo eso, pero pues no porque fuera irresponsable, sino porque era la única forma que tenía de protegerla del miedo. No quería que su hija cargara el peso de la guerra, quería que, al menos por un momento, siguiera siendo una niña. Además, lo más probable es que Marcy no supiera que era hija de un demonio. No conocía el alcance real de sus poderes ni lo que significaban. Y sí, quizás ni siquiera su madre lo sabía con certeza, pero aún así, todo indica que su madre nunca le contó la verdad sobre su origen, que Marceline era mitad demonio. Y por eso todo se complica. Cuando Marceline salva a su madre del ataque y ve esa expresión de puro terror en su rostro, ella no tiene las herramientas para entender lo que está viendo. No sabía que tenía poderes tan fuertes como para dañar a alguien. Nadie le explicó que ella era diferente, pero que eso estaba bien. Nadie le habló sobre la radiación, sobre lo que estaba pasando en el mundo o por qué su madre debía tener tanto cuidado. Y cuando un niño no entiende lo que sucede, llena los vacíos como puede. Y casi siempre la explicación más dolorosa es la que termina sintiéndose más verdadera. Ella tuvo miedo de mí. Con fragmentos incompletos y silencios que nadie aclaró, Marceline concluye que la culpa es suya, que ella es el problema, que es un monstruo. No sabe que su madre está aterrada del mundo,
no de ella. Y para Marcy, esa idea se confirma cuando su madre le pide que se aleje. Marceline ve a Alice nerviosa, lastimada, reparando una moto y, sin contexto, interpreta la escena de la forma más devastadora posible. Se quiere ir porque yo soy el peligro. ¿Por qué tu mamá siente miedo de ti? ¿Dónde está? Ella vio lo que le hice al perro malo. Luego encontró esa moto y ese fue su boleto para poder escapar. A partir de ahí, el dolor hace el resto. Sin nadie que la acompañe, la interpretación infantil se convierte en una herida permanente. Para ella, el silencio se siente igual que el abandono. Así, entre latas, cajas de jugo y un ukelele improvisado, Marceline creó sus primeras canciones y también la falsa creencia que la perseguiría durante siglos. La idea de que su madre la dejó porque había algo malo dentro de ella. Y bueno, como resultado de todo ese dolor acumulado, la culpa, la confusión y la soledad, Marceline termina cayendo en una tristeza inmensa. Y aquí ocurre algo muy humano. Su mente busca una manera de defenderla, porque aceptar que alguien a quien amas te abandonó, y peor aún, tu propia madre, es devastador para un niño. Y cuando no puede procesar esa idea, su cabeza fabrica una versión menos cruel. Una versión que duela, pero que no destruya por completo. Por eso Marceline llega a la conclusión equivocada, pero profundamente comprensible. No me abandonaron, fui yo quien la asustó. Yo quise estar sola. Oye, Marcy lo hizo a propósito. Fue como un chiste. Sí, así es. Cuando las personas se asustan y corren es porque yo quiero que lo hagan. No lo piensa de manera consciente, no es un razonamiento lógico, es un mecanismo de supervivencia emocional. Pues duele menos creer que uno provocó la separación a aceptar la posibilidad insoportable de que te dejaron atrás por ser quien eres. Así funciona la mente de un niño cuando intenta protegerse del dolor. Se culpa antes de culpar a quien ama, inventa explicaciones donde no hay información y reconstruye la historia de forma que pueda tolerarlo. Después de eso, no se sabe con exactitud qué pasó con ella, pero podemos intuir que en algún punto se quedó sin suministros o simplemente se cansó de esperar. Así que tuvo que salir nuevamente al mundo por su propia cuenta. Solo que esta vez el mundo que encontró era mucho más aterrador. Calles vacías, ciudades destruidas y criaturas que parecían cadáveres caminando. Cuando llegó a la ciudad y vio todo en ruinas, siendo apenas una niña sola en medio del apocalipsis, lo único que pudo hacer fue llorar. Pero justo en ese momento apareció un hombre de nariz larga, barba y cabello canoso. Simon. Él la vio allí, indefensa entre la destrucción, y sin dudarlo la consoló. Intentó animarla, así que rebuscó entre los escombros de una tienda de juguetes hasta encontrar un peluche. Por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba sola. Tenía a alguien que la cuidaría en medio del caos. Y un nuevo amigo de felpa al que llamaría Hambo. A partir de ahí, ambos se enfrentarían el mundo juntos, y pese a todo lo que lo rodeaba, Marceline era feliz, porque tenía a Simon a su lado. Pero esta vez estaban obligados a moverse de ciudad en ciudad, pues solo así encontraban comida y suministros. Eso también significaba un peligro constante, pues en las ciudades era donde más zombies aparecían. Simon vivía con el miedo permanente de que algo los alcanzara, pero él poseía un curioso artefacto, una corona. A simple vista parecía solo un artilugio más, pero tenía una peculiaridad. Cuando él se la ponía, obtenía poderes de hielo. Podía crear rayos congelantes y barreras que los protegían de cualquier amenaza. Lo malo era el precio. Cuanto más usaba la corona, más afectaba su mente. Simon se iba perdiendo poco a poco, volviéndose cada vez más errático y quizá, en algún punto, incluso un peligro para la misma Marceline. Pues existía la posibilidad que, en uno de sus arranques de locura, afectara a la pequeña. En una ocasión, mientras buscaban suministros, algo se movió entre los arbustos. Simon, temiendo lo peor, se puso la corona para proteger a Marceline.
Sin embargo, la amenaza resultó ser solo un venado. Pero esta vez la corona le pasaría factura, pues dejaría a Simon en esa delgada línea entre seguir siendo él o convertirse en un maniático obsesionado con las princesas. Marceline, asustada, le haría prometer que no volviera a usarla, y Simon, por amor a ella, aceptaría. Esa misma noche, mientras jugaban y cantaban, Simon notó que Marceline estaba enferma. Tenía fiebre, quizás por las bajas temperaturas que él mismo generaba sin querer. Desesperado por ayudarla, fue a buscar sopa de pollo a la ciudad. A lo lejos vio un carrito que creía era de sopa de pollo, pero al llegar descubre que era de sopa de almejas. Frustrado, golpeó el carro y eso despertó a un zombie que estaba dentro. Simon empujó el carro por el puente para escapar, pero al caer el auto activa la alarma atrayendo a una horda entera de caminantes. Sin otra opción, asustado, carga a Marceline y corre siendo casi atrapado por un zombie. Sigue corriendo, pero los zombies salen de todos lados, hasta llegar a un callejón sin salida. Allí, sin más opción, encerró a la niña en un cuarto para protegerla y se pone la corona, aún sabiendo que esto podría sacrificar su cordura. Tienes que mantener el control, Simon, por ella. Simon, lo prometiste. Gracias a los poderes que le otorga la corona, Simon logra acabar con los zombies. La escena termina con Simon regresando con la sopa de pollo y a Marceline feliz porque todo salió bien. ¿Verdad? Te amo, Simon. Y yo a ti, Gunther. Esta escena deja muchas preguntas que sería interesante analizarlas, pero creo que eso ya hace parte de la historia de Simon. Así que si quieres ver un video de Simon, 12,000 likes y lo tendrán en el canal. Por ahí de paso, si es la primera vez que ves un video mío, te invito a suscribirte, pues el canal está lleno de este tipo de videos. Y así me ayudarías a crear más videos como este. Dicho esto, sigamos con el video. Continuando con la historia, después de aquel momento no sabemos exactamente qué ocurrió, pero podemos imaginar que las cosas no mejoraron. Y cuando Marceline creció, quizás con unos 11 o 12 años, Simon tomó una decisión dolorosa. Temía que la locura que lo estaba consumiendo terminara por convertirlo en un peligro para ella. Y por eso, con el último rastro de lucidez que le quedaba, decidió alejarse antes de hacerle daño. No sin antes asegurarse de que alguien pudiera cuidarla en su ausencia. ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Ah! ¡Simon! ¡Simon! Marceline, sin entender mucho, creyó que Simon simplemente la había abandonado. Y una vez más quedó sola en un mundo frío y devastado. Fue entonces, en medio de la nieve que Simon había dejado atrás y dentro de su improvisado refugio, cuando apareció su padre, Hanson Abadier. Marceline, ¿cuánto tiempo sin vernos? Un tonto con lentes me conjuró. ¿Qué es eso? Voy a poner esto aquí, ¿de acuerdo? Ahora vamos a succionar algunas almas. La serie nos da a entender que fue Simon quien lo invocó para que cuidara de ella, aunque nunca se explica cómo supo que Hanson era su padre. A partir de este punto, la información que la serie ofrece es fragmentada, pero podemos interpretar que Hanson en algún momento llevó a Marceline a la nochosfera. Él quería que su hija fuera como él y que, eventualmente, ocupara su lugar como gobernante del reino. Incluso le entregó el hacha familiar, un arma profundamente significativa para Hanson que simbolizaba su poder como el rey de la nochosfera. En una ocasión, Marceline dejó unas papas para comer más tarde y su padre se las comió. Lo peor es que lo encontró con las manos en la masa. Oiga, mister. ¿Qué? No coma eso. Marceline. Y aunque parezca algo insignificante, para Marceline fue una herida real. Un pequeño acto que revelaba lo poco que su padre la comprendía o valoraba sus sentimientos. Con el tiempo, al llegar a la adolescencia, Marceline se rebeló. Se dio cuenta que era completamente diferente a su padre y no quería seguir su camino ni ocupar su lugar en la nochosfera. Además, seguía resentida por aquel episodio de las papas. Así que decidió irse, y esta vez quedó verdaderamente sola en la tierra. Marceline convertiría el hacha que le regaló su padre en un bajo y se dedicaría a sobrevivir.
vivía entre ruinas y se desahogaba componiendo canciones con su bajo. Con el tiempo incluso hizo un amigo perruno que se convirtió en su compañero más fiel. En esos días, las criaturas mitológicas que la humanidad creía simples fantasías comenzaron a aparecer, pues con la caída de los humanos podían salir de donde se habían ocultado durante siglos. Duendes, hadas, fantasmas, hombres lobo y entre ellos los vampiros. Estos últimos dedicaban su existencia a cazar a los humanos que quedaban, como una venganza tardía por la época en que la humanidad casi los extermina. En algún punto, Marceline decidió recorrer los mismos lugares que había visitado junto a Simon con la esperanza de encontrarlo. Pero lo que encontró fue pequeñas tribus de humanos sobreviviendo como podían. Marceline se hizo muy amiga de ellos, eran como la familia que siempre había querido, y estaba dispuesta a protegerlos a toda costa. Por eso, poco a poco, comenzó a eliminar vampiros, atacándolos con estacas y absorbiendo sus almas. Los más poderosos eran 5. Primero derrotó al bufón y al absorber su alma obtuvo el poder de volar. Después venció a Luna, de quien heredó la autosanación, de la emperatriz, de quien consiguió el poder de hacerse invisible, y del hierofante obtuvo la capacidad de mutar. Así, solo quedaba uno: El rey vampiro. En una noche oscura, mientras los humanos intentaban escapar de aquel continente, el rey vampiro atacó. Marceline los defendió a capa y estaca. Estaba dispuesta a exterminar a cada uno de los vampiros con tal de proteger a los humanos. Sin embargo, en la batalla final, justo cuando Marceline estaba a punto de darle el golpe definitivo, el rey vampiro logró morderla. Y así, en un solo instante, Marceline se convirtió en aquello que había jurado destruir. Marceline ahora era la nueva reina vampiro. Entonces debía protegerse del sol y, muy probablemente, comenzó a sentir sed de sangre. Seguramente acabó con varias vacas antes de encontrar una solución, pues con el tiempo descubrió una alternativa que no dañara a nadie: absorber el color rojo. Gracias a esto, logró saciar su necesidad vampírica sin lastimar a otros seres. Marceline se hizo famosa por su música, una mezcla cruda de punk, rabia y rebeldía. Su nombre resonaba entre los muertos, los fantasmas y hasta en el reino de la nuez. En uno de sus conciertos conoció a una chica hecha de chicle, una fan que la admiraba profundamente. Marceline, en un gesto sincero, le regaló una camiseta. A partir de ahí, la amistad entre ambas creció hasta transformarse en amor, y finalmente comenzaron una relación. Sin embargo, no todo era perfecto. Marceline era una rebelde nata, una artista apasionada que vivía a su ritmo, mientras que Bonnie, ordenada, lógica y responsable, era su completo opuesto. Un día, el reino de cristal enfrentó un grave peligro. Un monstruo lo atacaba desde lo profundo de una cueva. Sin dudarlo, pidieron ayuda a la dulce princesa, quien decidió acudir acompañada de Marceline. Pero mientras Bonnie buscaba la forma de derrotar al monstruo, Marceline no dejaba de interrumpirla con su bajo. Aquello encendió una discusión que fue creciendo poco a poco hasta que ambas empezaron a decirse cosas hirientes, a sacarse los trapitos al sol. Pero Bonnie, bueno, se pasa un poquito de la raya. A decir verdad, no puedo pensar cuando actúas como un monstruo. Sus palabras golpean justo donde más le duele, así que al escuchar lo que Bonnie dice, todo ese dolor vuelve a la superficie, y Marceline desahoga su ira de la única forma que conoce: con una canción. La letra es pesada, cruda, un golpe directo para Bonnie. Pero lo curioso es que esa misma canción, por alguna razón, termina encerrando al monstruo que estaba atacando a la gente de cristal. Y al mismo tiempo termina rompiendo la relación entre las dos. No sabemos con exactitud en qué punto de su historia ocurrió, pero en algún momento Marceline se reencontró con Simon. Solo que Simon ya no era Simon. Ahora se hacía llamar a sí mismo el Rey Helado. Era otra persona, otra voz, otra mirada, y en él no quedaba ni una chispa de recuerdo de quién había sido Marceline para él. Ese encuentro la hirió profundamente.
Ver a alguien que fue su refugio convertirse en un extraño, olvidarla por completo fue un golpe difícil de soportar. Así, desde el enojo y el dolor, Marceline le pidió que no la buscara más. Ok, llegado a este punto, uno podría pensar que Marceline es simplemente una adolescente rebelde, nefasta y cruel. Pero no. Para entender su comportamiento hay que volver a sus heridas y a los mecanismos que desarrolló para soportar el dolor. Todo empieza con el abandono de su mamá. Ese fue un golpe que marcó su vida y, para protegerse de un dolor tan grande, Marceline se contó una historia distinta. No fue que la abandonaron, sino que ella eligió quedarse sola. Transformó una herida en una máscara de fuerza. Esa reformulación protectora empieza a definir su personalidad. Una chica ruda, independiente, que no necesita a nadie. No me dejes, Simon. Puedo pelear. Pero la herida nunca sanó. De hecho, se profundiza cuando Simon la deja. Recordemos que él fue la primera persona en la que realmente confió durante el apocalipsis. Le abrió su corazón y aún así volvió a quedarse sola, igual que con su madre. Y después de ese segundo abandono, Marceline vuelve a repetirse la misma idea. Puedo sola, no necesito a nadie. Es su manera de sobrevivir. Y entonces aparece su padre. Y como lo veremos más adelante, Hanson Abadier siempre tuvo expectativas enormes sobre Marceline. Quería que fuera como él, la futura reina de la Nocheósfera, su heredera, una versión más joven de su propio poder. Pero Marceline nunca quiso eso. Ella era distinta, su experiencia de haber vivido una guerra la hizo más sensible, más humana. Y su padre no supo comprenderlo y en lugar de darle opciones, la presionó. En lugar de escucharla, la controló. Ese tipo de crianza autoritaria, dura, incomprensible, termina moldeando su personalidad, pues Marceline aprende a asociar la autoridad con dolor. Así que se vuelve naturalmente rebelde. No le gusta obedecer reglas porque las reglas siempre vinieron acompañadas de imposiciones. Y su padre era la representación del orden y el control. Así que su respuesta fue alejarse y construir una vida por su cuenta. Al final, Marceline no es rebelde porque sí. Su rebeldía es una defensa, un grito, una forma de proteger a la niña herida que fue dejada atrás una y otra vez. Y entender esto cambia completamente la forma en la que vemos a este personaje. Hasta aquí podemos dejar claros 5 puntos fundamentales de Marceline. Primero, la herida de abandono de su mamá, que la llevó a creer que había algo malo en ella, que era un monstruo. Segundo, la pérdida de Simon, la única figura paterna que realmente la protegió, cuya ausencia reforzó su idea de que no puede confiar en nadie porque todos terminan dejándola. Tercero, su relación complicada con su padre, que convirtió la rebeldía en una forma de defensa. Cuarto, su miedo a la vulnerabilidad, que la hace esconderse detrás de la crueldad, la rudeza y las bromas. Y quinto, su identidad fragmentada entre lo humano, lo demoníaco y lo vampírico, que alimenta su sensación de no pertenecer a ningún lugar. Con todas estas heridas, la serie nos presenta en la primera temporada a una Marceline que parece cruel, incluso casi una villana, alguien que disfruta hacer el mal. Y todo esto lo vemos desde sus primeras apariciones. Finn y Jay le tienen miedo, luchan contra ella y les toma más de un episodio entender que no es malvada. Solo le gusta jugar con ellos y hacerles bromas pesadas. El tiempo ha pasado y ella avanza sin sanar ni enfrentar estas heridas. Por ello, después de terminar con su novio Ash, quien literalmente vendió a una bruja su peluche favorito, vemos a Marceline cantar junto a Finn una canción donde confiesa cómo se sintió cuando su padre se comió sus papas fritas. Finn termina convocando a Hanson Abadier, quien sin dudarlo ignora a su propia hija para ponerse a devorar almas por ahí. Para rematar, le quita su bajo porque, según él, era un arma familiar que ella arruinó al convertirlo en un instrumento musical. Finn entra en pánico, así que va con Marceline a detenerlo,
Todo termina cuando Finn revela la grabación de la canción de las papas frente a Hanson, permitiéndole comprender el dolor que le causó a su hija. Eso lo lleva a disculparse, aclarando que nunca quiso lastimarla y recordándole que sí la ama. Y justo cuando parece que se dará una bonita escena de reconciliación... Perdona por haber comido tus papas, no quise lastimarte. Está bien, papá. Te amo, papá. Oh, Marceline, estoy tan... Bueno, si bien no hay un cierre con su padre, al menos se da un paso. Más adelante, Marceline lo visita en la nocheósfera. Como está aburrida, invita a Finn y Jay a acompañarla. Aunque Finn sigue alerta por lo que pasó antes, Hanson, por su parte, dice que no guarda resentimientos y que quiere llevarse bien con los amigos de su hija. En realidad, su intención es ofrecerle a Marceline ocupar su lugar en el trono y hacerse cargo de la nocheósfera. Marceline rechaza la idea porque no se ve en ese papel y su padre parece aceptarlo. Incluso le entrega un amuleto diciéndole que concede cualquier deseo, pero todo es un engaño. El amuleto no concede deseos, sino que la transforma y controla de inmediato, convirtiéndola en la reina demoníaca que se supone debería ser. Finn y Jay confrontan a Hanson para salvarla, pero él admite que ese había sido su plan desde el principio, que Marceline siguiera sus pasos. Al final, Finn logra liberarla y aunque Hanson se disculpa, queda ese sabor amargo en Marceline, la sensación de que su padre no la quiere como es. Bueno, avanza 1 y retrocede 3. Este demonio confirma la frase de que hay ocasiones en las que es menester podar nuestro árbol genealógico. Pero todo ha servido para afianzar la amistad entre Marceline, Finn y Jake. En una ocasión le ayuda a Finn a conseguir una cita con la misma Bonnie, y sus comportamientos muestran que su relación aún está marcada por el rencor por lo que sucedió en el pasado. ¿Qué tal, Finn? Buenas noches, Marceline. Hola, lenta princesa. Sí. La serie las enfrenta de nuevo cuando un portero roba las cosas más significativas para Finn, Jay, Bimo y Bonnie. Se encierra en un portón donde para abrirlo deben cantar una buena canción, cosa en la que Marceline es una experta. Así que empieza a tocar su bajo y cantar una canción con una letra que para Bonnie resulta desagradable. Marcelina, eso es muy desagradable. ¿Qué? ¿Acaso no te gusta? ¿O es que yo no te agrado? Marceline se enoja y, al igual que hace cientos de años atrás, de la ira y el rencor sale una muy buena canción. Esta es prácticamente una tiradera a la dulce princesa. Y justo cuando está a punto de lograr abrir la puerta, cruza la mirada con Bonnie, los nervios la traicionan y pierde el control de su propia canción. De ahí el intento fallido de Bonnie por replicar la música solo sirve como combustible para que Marceline confronte su arrogancia, recordándole que no tiene derecho a juzgarla y creerse tan perfecta. Este choque termina disolviendo la banda en un estallido de orgullo, y es Finn quien, mediante una buena canción, logra abrir el portal. Pero más allá de ello, nos recuerda que lo verdaderamente valioso es la amistad. Quizá robó nuestros tesoros, pero al hacerlo él nos mostró Que el tesoro verdadero es la amistad. Cuando recuperan sus objetos valiosos, Jay encuentra la camiseta rockera que cree le pertenece a Marceline, pero resulta ser de Bonnie. Marceline queda aún más sorprendida al reconocerla, pues esa era la camisa que ella misma le había regalado. Y Bonnie, un poco avergonzada, admite que significa mucho para ella, tanto que la usa todo el tiempo debajo de la ropa. Eso significaba que Marceline no había perdido nada, y que todo ese tiempo fue con ellos porque quería acompañarlos. Pero al sentirse expuesta, como si su fachada ruda estuviera en riesgo, reacciona a la defensiva y termina lanzándose a atacarlos, como suele hacer cuando no quiere mostrar vulnerabilidad. Sin embargo, esta pequeña escena revela algo importante,
pues más allá de los conflictos, Bonnie y Marceline todavía sienten un profundo cariño mutuo. Bonnie no la odia como Marceline temía y Marceline tampoco ha dejado de importarle. Este gesto le da a Marceline la confianza suficiente para que en una ocasión posterior pedirle ayuda a Bonnie para entrar a la casa de la bruja maya. Sin embargo, la vampira no es del todo específica sobre el verdadero motivo por el cual quiere ingresar al lugar. Además, acepta, aunque con cierta dificultad, que también desea pasar tiempo de calidad con Bonnie, reconociendo que necesita su ayuda y que no puede hacerlo sola. Bonnie accede a acompañar a Marceline y juntas logran superar los distintos obstáculos que les impiden llegar a la casa de la bruja. Es allí donde Bonnie descubre el verdadero motivo de Marceline: recuperar a su amado peluche Hambo. Ante esto, Bonnie considera que el riesgo no vale la pena. Incluso le sugiere que podría conseguir uno nuevo. Pero Marceline deja en claro que Hambo no es reemplazable, que para ella tiene un valor emocional inmenso. Finalmente, Bonnie consigue recuperar a Hambo a cambio de la camiseta que Marceline le había regalado tiempo atrás. Una prenda que Bonnie siempre llevaba consigo. Un detalle pequeño pero revelador que muestra cuán importante es Marceline para Bonnie Bell. Bueno, como queda claro en este capítulo, Hambo es algo profundamente significativo para Marceline. No es solo un juguete, es un recuerdo de quién estuvo para ella durante el apocalipsis. En capítulos anteriores, un día aparece en su casa el Rey Helado. Aquel anciano de bata azul, nariz puntiaguda y mirada perdida llega con una petición absurda: que lo ayude a escribir una canción para conquistar princesas. Marceline se niega de inmediato, con un gesto cargado de rencor hacia ese hombre que para ella lo olvidó todo. Sin embargo, cuando Finn y Jake lo capturan, Marceline se siente mal por él. Les pide que lo suelten y dice que ella lo invitó. Una vez a solas, comienzan a escribir la canción. Pero Marceline no puede evitar reclamarle su ausencia, su olvido y su silencio. El Rey Helado, sin entender nada, solo deja caer unas hojas viejas que dice son letras de canciones. Es entonces cuando Marceline encuentra entre los papeles una de las cuantas cartas que Simon le escribió antes de perderse en la locura. La parte que me enamoró de niño de esta serie. Tú tomaste esta foto. Escribiste atrás de ella. ¿Ah? Marceline, estamos en el fin del mundo, tú y yo. Ahí, Marceline comprende el sacrificio de Simon para mantenerla a salvo. Entiende cuánto le dolió haberle mentido y empieza a aceptar una verdad difícil. Ese hombre ya no es Simon, pero tampoco dejó de ser ese alguien que la amó. Por primera vez deja de ver solo al Rey Helado y vuelve a ver, aunque sea por un instante, a su amigo y protector. Y aunque Marceline no llega al nivel de obsesión de Betty, sí hace todo lo que está a su alcance para salvarlo. Pues a lo largo de los episodios en los que sus caminos se cruzan, poco a poco entiende que no fue abandonada, que Simon no se fue por voluntad propia. No fue un adiós, fue un hasta pronto. Y esa revelación cambia por completo la forma en que Marceline se relaciona con Simon, algo que será clave más adelante, pues este peluche definirá la historia de la serie. Volviendo a su relación con Bonnie, las dos siguen fortaleciendo su vínculo en las temporadas posteriores, especialmente cuando Bonnie es destituida de su cargo y se ve obligada a abandonar el reino para vivir en una vieja cabaña que había habitado cientos de años atrás. Marceline decide ir a visitarla, sin embargo se lleva una sorpresa. ¿Princesa? Oye, Dulce. ¿Qué? Marceline la confronta reclamándole por qué no se lo había contado antes,
Pero tras escuchar la explicación de Bonnie, la comprende y ambas se sientan a hablar. La calma se rompe cuando descubren que una plaga está devorando el huerto de Bonnie. Siguiendo su rastro, llegan a un túnel en el que, para su sorpresa, ya habían estado juntas siglos atrás. Allí encuentran antiguos grafitis que las llevan a recordar los viejos tiempos, cuando todo era más simple, y a enfrentar aquellas suposiciones que las separaron. La situación se vuelve peligrosa al encontrarse con la madre de la plaga. Bonnie es atacada y, además, se encuentra en un momento de gran vulnerabilidad. Es gracias a Marceline que logran escapar del peligro, y es también ella quien le brinda a Bonnie la tranquilidad y el apoyo que necesitaba para finalmente descansar. Capítulos después vemos a Marceline luchando para no ser incinerada por el sol. Así que va a la casa de Bonnie y le pide que realice un procedimiento extremo. Quiero que hagas el procedimiento del que habíamos hablado. Lo siento, pero no creo que te veas bien de rubia. Bonnie accede y le quita sus poderes vampíricos, regresándola a ser una simple mortal. El proceso es rápido, pero deja a Marceline bastante débil por la fuerte esencia vampírica que acumulaba. Así que debe tomar reposo. Esa misma noche, Marcy tiene unos sueños extraños y al despertar se encuentra en una granja en la madrugada. Al día siguiente, Finn y Jay investigan la misteriosa muerte de varios animales en el lugar, lo que enciende las alarmas de los granjeros. Convencidos de que Marceline es la responsable y aprovechando que ahora se encuentra debilitada, la capturan, la atan a la punta del molino y deciden dejar que el sol haga el resto del trabajo. Finn regresa tras descubrir al verdadero culpable de la muerte de los animales, pero se da cuenta demasiado tarde de lo que estaba ocurriendo. A lo lejos alcanza a ver a Marceline amarrada en lo alto del molino, justo cuando el sol del amanecer comienza a elevarse. Corre desesperado para salvarla antes de que el primer rayo toque la punta del molino, pero no llega a tiempo. ¡Nadie lea mi diario! ¡Qué malos piensos! ¡Voy a humillarme! Lo bueno es que el experimento funcionó y no sufre ninguna herida. Pero nadie esperaba que la esencia vampírica que Bonnie extrajo de ella se dividiera y terminara regresando a la vida a los 5 poderosos vampiros que Marceline había derrotado en el pasado: el bufón, la emperatriz, la luna, el hierofante y el rey de los vampiros. Al volver a la vida, estos vampiros se convierten en un peligro para O, así que uno por uno, Marceline tiene que volver a enfrentarlos, derrotarlos y absorber sus almas. Para esto cuenta con la ayuda de Bonnie, Finn, Jake y Mentita. Y así, tras derrotar a los vampiros, Marceline llega nuevamente al enfrentamiento final, el rey de los vampiros. Bueno, aquí la serie nos permite analizar un par de cosas interesantes. Nos plantean a una chica híbrida que desea renunciar a su condición como vampira, pues esta ya se convirtió en una molestia. Y aunque la miniserie inicia mostrándonos que Marceline no puede caminar tranquila durante el día, el conflicto va mucho más allá de tomar el sol. Marceline muestra un cansancio profundo hacia lo que significa ser vampira, porque para ella esa condición no es un poder, sino una carga. Pero ¿por qué? Recordemos que en ningún momento dentro de sus planes estuvo el convertirse en vampira ni ser inmortal. Podríamos pensar que su inmortalidad proviene de su padre, pero no es así. Marceline es mitad humana y por lo tanto mortal. Lo que realmente le otorga la inmortalidad es haberse convertido en vampira, una identidad que no eligió y con la que claramente ya no se siente cómoda. Para ella, ser vampira no representa libertad, sino el peso de vivir atada a una versión de sí misma que nació de un mundo violento y marcado por el dolor. Una identidad que la condenó a vivir durante siglos, viendo morir a las personas que ama, a perder
vínculos y repetir los mismos ciclos una y otra vez. Puede que tenga grandes poderes, pero emocionalmente se encuentra estancada. En ese sentido, querer dejar de ser vampira no es un deseo de morir, sino de avanzar, de cambiar, de envejecer, de transformarse junto a los demás en lugar de quedarse atrapada en el tiempo. Marceline está convencida que si desecha su parte vampírica, se deshará también de todos aquellos recuerdos dolorosos de su pasado, especialmente la pérdida de sus seres queridos. Pero hay algo inevitable. Por más que lo intente, no puede cambiar lo que ya ocurrió. El pasado no se puede borrar, solo aceptar. Por eso, cuando Marceline pierde sus poderes vampíricos, surgen los 5 vampiros del pasado. Vuelven porque cada uno es como un espejo de los aspectos que rechaza de sí misma y de su pasado. Que los vampiros regresen cuando ella deja de ser vampira no significa que el problema vuelva, sino que lo que había sido reprimido vuelve a pedir su lugar. Esos vampiros no son enemigos externos. Representan partes de su identidad que Marceline había escindido para poder sobrevivir. Cada uno encarna una defensa que alguna vez fue necesaria. La burla, la frialdad, el control y el poder. Al dejar de ser vampira, Marceline renuncia al rol que le daba coherencia a esas defensas, pero no puede simplemente borrarlas. Por eso regresan. Una identidad no se sana eliminando partes, sino reconociéndolas, algo que Marceline todavía no ha logrado hacer por sí sola, pero en lo que el Rey Helado será un factor clave para ayudarla a integrar esas partes de sí misma. Continuando la historia, los chicos creen que deben derrotar al Rey Vampiro antes de que él acabe con ellos, pues lo consideran el más peligroso de los 5. Sin embargo, contra todo pronóstico, el Rey no quiere pelear. Desea renunciar a sus poderes y a su inmortalidad. El más fuerte de los vampiros está cansado de todo y solo quiere volver a ser un simple felino. Marceline lo ataca porque no cree en sus palabras, pero el Rey Vampiro no responde. En lugar de luchar, quiere hablar. Le pregunta a Marceline qué ha observado del mundo desde que lo derrotó, y ella responde que todo se repite una y otra vez. Nadie aprende nada porque nadie vive lo suficiente para reconocer los patrones. Ella ha visto guerras, errores y violencia repetirse sin fin, hasta llegar a la conclusión de que nada cambia. Todo vuelve a empezar. Como dicen por ahí, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la humanidad suele olvidar muy rápido. Pero en su conversación, él confronta a Marceline recordándole que ella sí ha vivido lo suficiente y aún así sigue creyendo que la violencia es el modo correcto. Cuestionando el por qué si ella ya reconoce los patrones, insiste en repetirlos. Entonces Marceline confiesa que el otro camino es como un hoyo oscuro, desconocido. Es decir, ella no pelea porque crea que es lo correcto, pelea porque es lo único que conoce. La violencia, el enfrentamiento, la destrucción son territorios familiares para alguien que creció entre guerras, pérdidas y abandono. El cambio es un salto al vacío, un camino sin garantías. El Rey Vampiro la entiende mejor que nadie y por eso le responde que no teme a lo desconocido. En ese momento deja de ser solo un antagonista y se convierte en un espejo. Él acepta el caos, el riesgo y la transformación. Marceline, en cambio, aunque comprende el ciclo, se aferra a él porque le da estructura. Cuando él le dice que debe acabar con él o enfrentar lo desconocido, no está pidiendo piedad. Le está ofreciendo una elección que Marceline ha evitado toda su vida: romper el ciclo. Es decir, no destruir al otro, convenciendo a Marceline de no acabar con él y en cambio decide extraerle su esencia vampírica. Este acto no es solo una victoria física, es una decisión ética.
pues Marceline elige no seguir el patrón conocido, no convertirse una vez más en verdugo y no perpetuar el ciclo de violencia que dice odiar. Y bueno, esto es a lo que me refería al inicio del video, a no normalizar la violencia, porque cuando la normalizamos deja de doler, se vuelve invisible. La empezamos a justificar, a creer que siempre ha sido así. Entonces la violencia aprendida se repite y el otro deja de ser un ser que piensa y siente para convertirse en un enemigo al que hay que vencer. Y cuando llegamos a ese punto, la violencia ya no solo ocurre afuera, también empieza a habitarnos por dentro. Al final, esa es la invitación del Rey Vampiro. Atreverse a romper el ciclo de la violencia. Un ciclo que parece eterno, pero que solo existe mientras alguien decida seguirlo. Y todos, en algún momento, tenemos la posibilidad y la responsabilidad de ser ese alguien que se detiene. Después de eso, podemos ver cómo le extraen la esencia vampírica y este se convierte en un lindo y tranquilo león. Y su esencia vampírica queda en este balde con el cual deben tener mucho cuidado, porque es un líquido tan potente que si se cae no se sabe lo que podría llegar a pasar. Bucky. Con la nube causando estragos y convirtiéndose en una amenaza real, la dulce princesa le pide a Marceline que la enfrente. Pero Marceline se muestra cansada, no físicamente, sino emocional. No quiere seguir luchando con lo que ha luchado durante siglos. No es cansancio físico, es el peso de siglos cargando una historia que nunca eligió. Marceline se culpa por la nube negra. Siente que todo es consecuencia directa de haberse extraído su esencia vampírica. La invade la culpa tanto que no se siente con ánimos de siquiera intentar derrotarlo. Y por un instante cree que habría sido mejor no haber sobrevivido con tal de evitar que otros sufran. Quisiera que hubieras ganado hace unos 1000 años y así nos ahorrabas estos problemas. Idea que a muchos se nos presenta porque antes de aceptar el pasado a veces aparece una idea peligrosa. La fantasía de que desaparecer habría sido más fácil que cargar con sus consecuencias. Y para mí esto no es algo que deba normalizarse. No es una solución ni una verdad profunda, es una señal de que el dolor ha superado los recursos emocionales de quien lo vive. Cuando alguien piensa así, no está queriendo dejar de existir, está pidiendo, aunque no sepa cómo, dejar de cargar solo con todo. Es un grito silencioso que dice, ya no puedo más así. Y ese pensamiento no debe aceptarse, debe atenderse, porque siempre hay otra opción: pedir ayuda, compartir la responsabilidad, resignificar el pasado. No se trata de borrar lo que fue, sino de dejar de castigarse por haber sobrevivido. Y Marceline no tiene que desaparecer para que el mundo esté mejor. Lo que necesita, como muchos de nosotros, es aprender que existir, incluso con heridas, no la hace una amenaza ni una persona débil. La hace humana. Justo en ese instante aparece el Rey Helado, quien lejos de animarla a enfrentar el peligro, le dice todo lo contrario, que es mejor esconderse que luchar. Y, paradójicamente, es esa idea la que enciende en Marceline la chispa que parecía haber perdido. Marceline logra absorber toda la esencia vampírica y eliminar el peligro, no sin antes ser mordida y convertirse nuevamente en vampira. De regreso a su cuarto, dice que se siente bien siendo vampira otra vez. No porque todo vuelva a la normalidad, sino precisamente porque algo sí cambió dentro de ella. La diferencia clave, y aquí está su verdadera madurez, es que esta vez no absorbe esa esencia desde el miedo ni desde la imposición. Ya no se trata de dominar ni de borrar lo que fue. Esta vez lo hace desde la aceptación consciente, pues cuando Marceline absorbe a cada vampiro, no los destruye, los reintegra. Reconoce esas partes como propias sin dejar que la definan por completo y, por primera vez, deja de pelear contra lo que es y contra
lo que fue. Poco a poco, Marceline ha estado enfrentando sus temores y sus complejos. La vida le ha dado de nuevo la oportunidad de autoconocerse, de percibir a quienes la rodean en un entorno diferente al de la supervivencia, a aceptarse tal y como ella es y a su pasado como un elemento indispensable para lograr todo lo que ha logrado. Ha empezado a sanar a aquella pequeña niña que no paraba de construir muros o barreras para sentirse segura. En un episodio de la última temporada, Mentita invoca a Hanson Abadir para maldecir la nueva espada de Finn. Aprovechando que está en O, Hanson intenta volver a chupar almas, aunque lo disfraza diciendo que solo quiere visitar a su hija y demostrar que ha cambiado, pues su verdadero objetivo es lograr que Mentita lo libere del círculo de sal que lo mantiene atrapado. Mentita accede, pero lo mantiene bajo control con unas esposas que contienen sus poderes. Finn lo lleva a ver a Marceline y, como era de esperarse, ella no se entusiasma al verlo, aunque acepta recibirlo por unos días. Más tarde, Hanson descubre que esa misma noche Marceline daría un concierto en el anfiteatro fantasma, así que decide ir a verla. Mientras Marceline canta, Hanson termina arruinando la presentación. Y aunque no parece hacerlo con mala intención, el daño está hecho. Comienza a gritar que está orgulloso de ella, la graba y trata de cumplir, a su manera torpe y exagerada, el rol de buen padre. Sin embargo, todo esto solo logra incomodar profundamente a Marceline y enfurecer al público por la interrupción del concierto. La situación escala rápidamente y Hanson termina recibiendo una paliza por parte de unos fantasmas, hasta que es rescatado por Finn y Marceline. Al final, el conflicto se suaviza, todos salen a comer pizza, con Hanson feliz por haber pasado tiempo con su hija y Marceline contenta por estar con él. La verdad, siento que la relación de Marceline con su padre no tiene un cierre como tal, pues aunque se llevan mejor que en la primera temporada, siento que estos dos todavía tienen muchas cosas por hablar. Pero bueno, habrá que esperar qué nos ofrecen, ya que en el último capítulo de la segunda temporada de Fiona y Cake podemos ver un final abierto con respecto a Hanson Abadir. Y bueno, si es necesario hacer una actualización de este video, pues la tendrán en el canal. En fin, en el capítulo final de Hora de Aventura, cuando Bonnibel está a punto de iniciar una guerra, Marceline se convierte en una de las voces que se oponen a esa decisión. No lo hace desde la ingenuidad ni desde la distancia, sino desde la experiencia. Deja claro que es algo que ya vivió y que no está dispuesta a repetir. Sabes, no quiero presumir de mi sufrimiento, pero ya viví algo parecido a esto una vez y... no me gustaría ayudar a que suceda de nuevo. Este momento deja en evidencia cuánto ha evolucionado el personaje. Marceline aprendió que la violencia no rompe el ciclo, solo lo prolonga. Ya no responde como alguien atrapado en el conflicto, sino como alguien que lo atravesó, lo entendió y decidió no volver ahí. Además que en este capítulo nos enteramos de algo más. Creo que tengo una conmoción. No sé a ustedes, pero por lo menos la primera vez que vi esta escena para mí sí fue una sorpresa. El arco de Marceline se cierra en Obsidian, cuando un niño de cristal, desesperado por reparar la grieta en su cabeza, entra sin permiso a una cueva prohibida y libera accidentalmente a Larvo, un antiguo monstruo derrotado siglos atrás por Marceline. Y aunque logra sellar la última puerta, la verdad es que esa barrera no resistirá mucho tiempo. Consciente del peligro que ha desatado, el niño busca a Marceline. La encuentra junto a Bonnie y, al escuchar la historia del niño, se sienten incómodas. Aún así, movidas por el deseo de ayudar al pueblo de Cristal, deciden ir al lugar. Cuando llegan, Marceline cree que, para ayudar al pueblo de Cristal, deben cantar la misma canción con la que logró sellar al monstruo hace siglos. Antes de hacerlo, y consciente de lo que eso significa, le pregunta a Bonnie si estará bien al escucharla nuevamente. Recordemos que esa canción fue una tiradera para Bonnie, un reclamo convertido en música que Marceline le había dedicado y que terminó marcando la cicatriz por la cual alguna vez se separaron. Sin embargo, esta vez no funciona. 'Cause 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 'c
Pero, ¿por qué esta vez no funcionó si la letra y las notas eran exactamente las mismas? Bueno, la razón es sencilla, aunque emocionalmente compleja. Esta vez la canción falla porque ya no representa a la Marceline que existe ahora ni al problema que está enfrentando. Déjenme explicarlo. La primera vez que Marceline cantó esa canción funcionó porque estaba cargada de odio, resentimiento y un dolor completamente no procesado. Y seamos honestos, en ese momento Marceline no cantó para salvar a la gente de Cristal. De hecho, lo que les sucediera le importaba muy poco. Aquella canción no nació como un acto heroico, sino como un acto defensivo. Marceline cantó para herir a Bonnie, porque ella le dio justo donde más le dolía. Decir verdad, no puedo pensar cuando actúas como un monstruo. Bueno, ya que estamos diciendo las verdades... Esa canción fue más bien una forma de protegerse emocionalmente, de levantar una barrera y, al mismo tiempo, de devolver el golpe. La letra dura y agresiva era su manera de desquitarse por las palabras hirientes que había recibido, y esa energía cruda, violenta y auténtica fue suficiente para sellar al árbol, al menos en ese momento. Pero ahora todo es diferente. Las experiencias que Marceline ha vivido la han transformado. Ya no es la misma persona. Ha sanado su relación con Bonnie y, más importante aún, ya no es alguien que quiera herir, sino alguien que aprendió a cuidar. Aprendió a amar desde un lugar menos defensivo. Por eso, cuando intenta sellar al árbol otra vez, esta vez no funciona. Pues aunque sea la misma melodía, ya no nace del mismo lugar. Ya no le duele igual, ya no siente ese odio, está intentando recrear un sentimiento que ya no existe. Y por eso la canción falla. No porque haya perdido poder, sino porque Marceline no puede mentirse a sí misma. No puede cantar desde una herida que ya cicatrizó. Ya no hay resentimiento, ni rabia, ni necesidad de atacar. Eso la enfurece porque, como ella misma siente, es como no recordar qué se siente estar herida o triste. Ya no soy esa joven punk furiosa de antes. Es como si ya no recordara sentirme herida y triste. Esto conecta con algo profundamente humano. Muchos artistas, y probablemente la mayoría de nosotros, en nuestros peores momentos solemos buscar una forma de expresarnos. Una válvula de escape que nos permite expresar lo que sentimos y expulsar todo aquello que nos carcome por dentro. Cantamos, escribimos, dibujamos o incluso hacemos videos para YouTube. Transformamos aquello que no podemos reprimir en algo creativo. Convertimos la tristeza y el dolor en arte. En el caso de Marceline, ese canal es la música. Su bajo, su voz, sus canciones. Gran parte de su arte nace del sufrimiento. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿qué pasa cuando un artista que convirtió su tristeza en arte empieza a ser feliz? Bueno, creo que no existe una respuesta universal a esa pregunta porque cada persona es distinta y por lo tanto cada reacción también lo es. Pero hablando específicamente del caso de Marceline, lo que yo percibo es que en el momento en que se da cuenta de que su canción ya no funciona, siente que ha perdido el toque. Esa chispa que antes la definía. Durante mucho tiempo el dolor le dio dirección, intensidad y la impulsó. Funcionaba como un motor creativo. Por eso, cuando finalmente llega la felicidad, no lo hace como un alivio, sino como un silencio incómodo. Un silencio que la descoloca. Incluso pareciera que llega a sentirse culpable por estar bien. Como si sanar fuera una traición no solo a su arte, sino a ella misma. Por eso la vemos enojarse cuando comprende que ya no es la chica herida del pasado, pues en el fondo cree o teme que sin ese dolor ya no hay nada que decir, nada que expresar. Pero Marceline aprenderá que eso no significa haber perdido su voz ni sus ganas de cantar. Lo que ha perdido no es su arte, sino una forma de crear basada en la herida. Pero eso lo veremos más adelante. Como ella misma lo dice, Marceline decide ir al lugar donde más ha sufrido, el refugio donde cree que su madre la abandonó. Aunque, como ya sabemos, el abandono nunca ocurrió de forma literal, pero para ella fue como
completamente real. Así lo sintió y por eso ese lugar sigue siendo una herida abierta. Al llegar, los recuerdos regresan con fuerza. La infancia, la soledad, el miedo, y entonces se da cuenta de algo que había pasado por alto durante siglos. El bombillo rojo al que le dedicó una canción sigue parpadeando, exactamente igual que cuando era niña. Es ahí cuando descubre la verdad. No era solo una luz, era una grabadora. Es decir, esa señal siempre significó que había un mensaje pendiente. Marceline, estás ahí, ¿no es así? Niña valiente, lamento haberte engañado. Te amo, Marceline. Espero que puedas perdonarme. Fin de los mensajes. Este momento lo cambia todo. Por primera vez, Marceline deja de verse como alguien que fue abandonada y empieza a reconocerse como alguien que fue profundamente amada, incluso en el dolor. Durante toda su vida creyó que su madre se fue porque la vio como un monstruo, porque ella había hecho algo imperdonable. Esa idea se convirtió en el núcleo de su culpa, de su miedo a dañar a otros y de su tendencia a alejarse antes de ser rechazada. Para Marceline, el abandono no era solo un recuerdo, era una identidad. Pero al escuchar el mensaje de Ellis, esa identidad se quiebra. Entiende que su madre no se fue por rechazo, sino por amor, que no la apartó para herirla, sino para protegerla. Ellis decidió cargar sola con la enfermedad, con el final, con la muerte, para que Marceline no tuviera que presenciarlo ni vivir con ese recuerdo. Y esa revelación lo reordena todo. Pues Marceline deja de pensar en me abandonaron y empieza a comprender me cuidaron incluso en la dificultad. Lo que también le permite a Marceline afrontar el duelo. Un duelo que no pudo hacer antes porque estaba construido sobre una verdad incompleta. Ahora por fin puede llorar a su madre desde el amor y no desde el resentimiento. Psicológicamente, este momento le permite integrar dos partes que siempre estuvieron en conflicto, su lado monstruoso y su lado vulnerable. Ya no necesita castigarse por lo que es, porque entiende que fue amada tal como era. Y así se desarma su miedo más profundo, la creencia de que si muestra quién es realmente, será abandonada. En términos simples, Marceline no solo recupera el recuerdo de su madre, recupera algo aún más importante: el permiso para ser feliz sin sentirse culpable. Al comprender la verdad, cae en llanto. Al momento llega el niño de cristal, quien le dice que ha venido a reconectar con aquella chica punk rock que era antes. Pero... ¿En verdad crees que sueno así? Vinimos para reconectar con tu ira de punk rock. No, debo estar con la dulce princesa. Es buena para mí. Cuando llega de nuevo al reino de cristal, incluso Bonnie le pide por favor hacer una canción llena de ira y resentimiento. Pero... Tu nueva canción debe ser extra furiosa y triste. No, siento que es una ola de aceptación que me acaba de bañar. Larvo, quien se había liberado, ahora es atraído por el niño de cristal nuevamente hacia la cueva. Marcy y Bonnie van detrás, por lo que los cristales activan el campo de fuerza de Bonnie al máximo, lo que termina en una explosión que las deja encerradas y a Larvo bajo las rocas. Al intentar salir, solo debilitan más la cueva, por lo que en cualquier momento la cueva se vendrá abajo. Así que antes de morir se sincera con Bonnie con respecto a cómo se siente, y nace una nueva canción. En aquella canción nos cuenta que desde pequeña ella se sintió un monstruo, que se acostumbró a ser vista de ese modo tanto que creyó serlo. Se endureció, creó una armadura emocional para protegerse, no porque fuese mala, sino porque para ella amar siempre le devolvía dolor. Confiesa que ella también es tierna y suave, pero durante siglos Marceline aprendió que amar significaba exponerse y exponerse significaba salir herida. Por eso se escondía, y no solo del sol, sino del mundo,
del vínculo y de la intimidad. Pero cuando sanó su relación con Bonnie, la cosa cambió. Se sentía bien con ella, sin ese miedo de mostrarse vulnerable, cerrando su ciclo, pues Marceline deja de ver la vulnerabilidad como una debilidad y empieza a verla como una elección. Aquí vale la pena señalar algo importante. Marceline vuelve a crear una canción, vuelve a su arte, a su forma más honesta de expresar lo que siente. Pero esta vez no lo hace desde el odio ni desde la tristeza, sino desde la aceptación. La creatividad no desaparece cuando el dolor deja de ser el motor. No se apaga cuando ya no se canta desde la herida. La creatividad se transforma. Y eso es justamente lo que vemos en Marceline. Ella no perdió su capacidad de cantar, ni de tocar el bajo, ni de escribir buenas canciones. Lo que perdió fue la necesidad de gritar para ser escuchada. Antes su música era un desahogo, una defensa, una forma de expulsar todo lo que le dolía por dentro. Ahora, en cambio, su arte nace desde la comprensión. Ya no canta para sobrevivir, canta para conectar. Ya no usa la música para alejar, sino para quedarse. Y quizás ahí esté la reflexión más importante. Sanar no significa dejar de crear, significa aprender a crear desde un lugar distinto. A veces un lugar más silencioso, más honesto y, paradójicamente, mucho más valiente. Porque cantar desde el dolor es poderoso, pero cantar desde la paz requiere una fuerza todavía mayor. Gracias a la canción de Marceline, el monstruo, Larvo, que había quedado atrapado bajo las rocas, también deja atrás la coraza dura que había creado para protegerse. Aquella forma amenazante se disuelve y da paso a algo completamente distinto. Una criatura libre, tierna, una especie de mantarraya, mariposa, bueno, lo que sea eso. Y así el capítulo llega a su cierre con todos celebrando la liberación del Larvo. El reino de cristal se llena de música y alegría en una fiesta donde el peligro ya no existe. Mientras tanto, Marceline y Bonnie bailan juntas teniendo una danza sutil, tranquilas recordando con cariño el día en que se conocieron. No desde el dolor, sino desde el amor que lograron construir. Al final, Marceline no supera su pasado y quizás ese sea el punto. Ella no borra sus heridas, no se convierte en alguien completamente nuevo ni deja atrás lo que fue. Lo que hace es aprender a vivir con ello e integrar su dolor sin permitir que la defina por completo. Marceline nos muestra que para sanar muchas veces hay que aceptar aquellas partes rotas que también nos construyen. Que amar implica el riesgo de perder y que ser fuerte no es no sentir, sino seguir sintiendo a pesar de todo. Al final, Marceline deja de huir, deja de pelear contra lo que fue y empieza a permitirse algo que durante mucho tiempo creyó imposible: ser vulnerable sin desaparecer por ello. Tal vez por eso conecta tanto con nosotros, porque como Marceline, muchos seguimos aprendiendo a vivir con nuestras sombras y aún así seguimos tocando nuestra propia canción. Bueno, espero el video les haya gustado. Y si te viste el video completo, en serio te doy las gracias por estar aquí. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, pues con eso me ayudarías un montón a seguir haciendo este tipo de videos. No te olvides dejar tu like, comentar. Recuerda que esta es solo mi opinión y que solo soy un chico tratando de hacer videos en internet. Hasta luego.